¿Qué es CONIECO y cuál es su misión? Bueno, el Consejo de Industriales Ecologistas está formado fundamentalmente por empresarios más que nada de empresas medianas y pequeñas, aunque tenemos mucha conexión con las empresas grandes. Esta organización tiene veintitantos años de haberse constituido y su objetivo fundamental es ver de qué manera se puede cumplir con la parte ambiental, pero volviendo a las empresas no solamente que cumplan, sino que además puedan tener un éxito económico. No separar la parte de economía de la parte ambiental, sino al contrario, conjuntarlas. Esta es la idea que tenemos con respecto a CONIECO. Una de las ideas que tenemos nosotros fundamentalmente es que debemos de divulgar esta cultura porque desde hace mucho tiempo las empresas pequeñas sobre todo piensan que el informar a la autoridad es que van a recibir una inspección y eso les preocupa y nosotros lo que estamos haciendo es al revés, lo que hacemos es invitar a las autoridades para que den cursos y en colaboración con nosotros o en forma individual y que les ayuden a que las empresas puedan cumplir con la parte ambiental. Lo que es interesante conocer para pequeñas empresas, porque las grandes todas cumplen bien, o el 90 y tantos %, pero las empresas pequeñas precisamente tienen ciertas preocupaciones porque piensan que es un gasto y nosotros lo que les hemos dicho, y es algo que nos aprendimos de la agencia de Estados Unidos, la Agencia de Protección Ambiental, la EPA, que los cambios que se pueden realizar en las pequeñas empresas para que sean más eficientes y cuidadores del medio ambiente son buenas prácticas. ¿Cuáles acciones pueden poner en marcha las empresas para respetar el medio ambiente y convivir con esto? Bueno, en realidad no es complicado cuando las industrias y los comercios también saben que el cuidar el medio ambiente no es un reto, sino es algo que les va a representar una ventaja, porque si nada más lo piensan como una carga, no les interesa hacerlo, pero en el momento que se les puede demostrar que todo este cuidado del medio ambiente los vuelve más competitivos, no solamente porque tienen una buena imagen, que también es muy importante, sino porque sus costos bajan. En ese momento las empresas sí están dispuestas. Lo que pasa es que cuando son pequeñas empresas es difícil atender una por una, entonces se tienen que hacer por sectores. ¿Usted piensa que el biogás y la cogeneración pueden mejorar las condiciones del medio ambiente? Sí, fundamentalmente la parte de cogeneración, inclusive en este evento tenemos varios ejemplos de cogeneración y la verdad es que esto nos permite, por un lado, ser cuidadosos con el medio ambiente, pero al otro lado también disminuir el costo de la energía. Entonces, todo lo que sea esa combinación de ahorro de costo y beneficio del medio ambiente, de hecho, México tiene un papel muy importante en cuanto a Latinoamérica, dentro de la COP, tiene un liderazgo muy importante. Nosotros como país solo generamos menos del 2% de la contaminación a nivel mundial, comparado con lo que tiene Estados Unidos y China, que casi son los que tienen el 60 o 70%. Sin embargo, México ha buscado tener un liderazgo en Latinoamérica de cómo sí se pueden hacer las cosas. Eso hace que las industrias, por la misma idea que usted comentaba, por eso es que cogeneración y todos estos sistemas que antes solo se veían como muy lejanos, la industria lo esté aceptando y el comercio también.